queremos decir unas palabras de nuestro querido hermano. El pastor Dionis, el Señor lo llamó bien joven a la obra del Señor. Y desde su juventud he estado sirviendo. Principalmente comenzó en la adoración, donde Dios le ha dado a él dones y talentos maravillosos que ya él ha puesto para bendición de su pueblo, pero también lo ha multiplicado. Y esperamos que el Señor también le siga abriendo puertas y lo siga usando en esa área. Pero también yo tuve el privilegio de trabajar con Dionis en el colegio cristiano de una iglesia cristiana Oasis, donde él también sirvió por muchos años como pastor, siendo también uno de los pastores que trabajaba con los jóvenes, con la adoración, en la consejería. Y Dionis para mí es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo en la obra del Señor, porque aún ya teniendo a sus hijos grandes, él quiso seguir preparándose. Y se abrió camino con la gracia del Señor, estudiando su licenciatura. Luego por fe se fue fuera del país a prepararse también en una maestría, concentración en consejería. Y luego en fe, teniendo a 2 de sus hijos ya viviendo en Estados Unidos, vino para acá otra vez, porque ama la República Dominicana y ama la obra de Dios aquí. Y el Señor lo trajo con una visión también de insertarse en la multiplicación de iglesias. Y ya el Señor, junto a los pastores de IBSG, le ha puesto en su corazón iniciar lo que es la red de gracia, donde nosotros estamos también como iglesia colaborando para el entrenamiento de plantadores. Así que, hermano, ven por aquí, estamos deseosos de escucharte en esta mañana. Déjame hacer una breve oración por ti y que Dios te use. Padre, gracias por nuestro hermano pastor Dionis. Úsale en esta mañana, llénale de tu espíritu, dale libertad, pero también gozo para él proclamar la verdad de que en Cristo podemos ser salvos, en Cristo podemos ser transformados, Señor, y que por medio de él fluya la convicción de tu espíritu en nuestros corazones, que tu palabra arda en nosotros y nos muestre las glorias de la cruz y nos guíe a abrazar a aquel que murió y resucitó con poder de entre los muertos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Está bien, sí. Muy buenos días, amados hermanos. Que la gracia, la misericordia, la paz y el gozo de Cristo abunden en cada uno de ustedes. Dice amén. Es un privilegio para mí estar aquí por primera vez en el púlpito. Ya había estado en el servicio, pero estar aquí predicando la palabra de Dios es un gozo. Me acompaña mi esposa Betty, la esposa de 30 años. No que ella tiene 30 años, sino que tenemos 30 años casados. Y mi hija Diana, ella es mi hija menor, está ya estudiando en la universidad y se nos va muy pronto. Y está también mi sobrina Holly acompañándonos en el día de hoy. Rostros conocidos, amados hermanos que hemos visto y conocido desde hace tiempo, y los pastores de aquí, pues ni se diga. Carlos es mi amigo, es mi hermano, muy cercano a mi corazón, un hombre que ha estado allí cuando he necesitado hablar y tomar decisiones importantes en mi vida. Ahí ha estado Carlos. Quiero decirle que también Carlos fue mi profesor, aunque yo soy mayor de edad que él. Así que... Y con Karel nos une una amistad también de muchos años y sus esposas. Qué privilegio, hermanos, estar aquí. Qué privilegio ser parte del pueblo de Dios. ¿Usted dice amén? Qué bueno. Darwin, te vi allá atrás. El Señor te bendiga, Darwin. Y por allá está José Aníbal y Alejandro Alfonso. Bueno, cantidad de gente que está muy cerca de mi corazón. Reciban saludos de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, donde estamos sirviendo junto a los demás pastores que ya mencionaron los pastores acá. Quiero compartir con ustedes el texto que está en Marcos capítulo 4 y voy a hablar del versículo 1 al 20. Sin embargo, por causa del tiempo para introducir, solo quiero comenzar leyendo del 14 al 20, pero ustedes saben ya que voy a predicar del 1 al 20. Marcos capítulo 4, del 14 al 20. Leemos la palabra de nuestro Dios, dice así. El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera,
estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Ustedes saben que va a pasar el mes próximo aquí, en agosto, se celebra la toma de posesión y normalmente el presidente, ¿qué hace? Da un discurso de lo que será su plan de gobierno. A mí me parece muy gracioso ver cuáles son las impresiones de la gente. Imagínense al entrevistador en la calle preguntándole a las personas después del discurso, ¿a usted qué le pareció el discurso del presidente? Eso fue un desastre. La verdad que nosotros no tenemos presidente, siempre lo mismo, proselitismo, no saben lo que están haciendo. Al doblar de la esquina le pregunta a otra persona, ¿qué usted piensa del discurso del presidente? Trascendental. Nunca nadie había hablado así. Nosotros necesitamos hombres como ese, hombre de palabra. Y quizás otra más le pregunta, ¿qué usted piensa del discurso del presidente? A mí no me hable de eso, que yo no pongo atención a todas esas cosas. Esos hombres lo único que hacen es robarse el dinero del pueblo. Y hasta aparecen algunos que le preguntan, ¿usted qué piensa del discurso del presidente? ¿Del discurso del presidente? ¿Y el presidente dio algún discurso? Yo no sabía. Muchas distintas respuestas a una misma palabra. Ahora, la opinión que tú y yo tengamos del discurso de un presidente en realidad no te va a cambiar. No va a cambiar el curso de tu vida. Pero nuestra respuesta a la palabra de Cristo puede significar la vida o la muerte espiritual. La respuesta que tú y yo demos a la palabra de Cristo define tu destino final. Ahora mismo, entre las personas que están aquí en este salón y quizás si tienen algunos medios digitales, entre las personas que están escuchando este mensaje habrá distintas respuestas a la palabra. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra y otros, estarán distraídos en el celular. Pero la manera como respondas a la predicación pone de manifiesto quién es Jesús para ti. Y quizás tú puedas pensar, ay, Pastor Dionis, yo conozco ese pasaje. Aquí Carlos, Manuel, Karen lo han predicado mucho mejor que usted. Y yo estoy seguro que sí. Pero te animo a que no permitas que la familiaridad de un texto conocido obstaculice lo que Dios quiere que tú escuches hoy. Amén. Tú no estás aquí por casualidad. Hoy puede ser el día que tu entendimiento sea despertado por la gracia de Dios y te des cuenta cuál es la verdadera condición de tu corazón. Por eso he titulado este sermón 4 respuestas a la palabra de Dios. Y como buen cristiano lo veremos en 3 puntos. Punto número 1, 4 terrenos que reciben la semilla. 2, ¿por qué Jesús habló en parábolas? O el propósito de hablar en parábolas. Y 3, 4 corazones que responden a la palabra de Dios. Pero miremos en primer lugar un poco del contexto y quiero llevarte a los versículos 1 y 2. Así que puedes abrir tu Biblia allí en el capítulo 4 de Marcos, versículos 1 y 2. Dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Esta escena que estamos leyendo aquí sucede justo después de una confrontación que Jesús tuvo con los fariseos, después de haber sanado a un ciego, donde los fariseos le dicen que Jesús sana con el poder del diablo. Es decir, que están acusando al maestro de sanar a través del poder de Belcebú.
Y los familiares, incluso ese mismo día, lo fueron a buscar porque entendían que estaba fuera de sí y que se lo iban a llevar a Nazaret. O sea que este día no fue fácil para Cristo. Claramente se puso de manifiesto en ese día quiénes eran los de adentro y quiénes eran los de afuera. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quiénes son mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Los de afuera no creían en Él, hermanos, sin importar todos los milagros que Jesús había hecho, sin importar la predicación clara del Evangelio. Ese grupo de los de afuera no creían, pero los de adentro son los que escucharon el mensaje de Jesús y lo creyeron, vieron sus milagros y entendieron que Él era el Mesías. Y estos son los que hacen la voluntad del Señor. Así que después de vivir esta experiencia, Jesús sale de la casa donde había estado y se va a la orilla del mar. Y como siempre, una gran multitud se le reúne. Me imagino que eran dominicanos porque son súper curiosos. Y la mayoría de ellos no lo hace quizás porque va a escuchar la palabra de Dios, pero lo hace porque Jesús tiene fama de un gran sanador. Y pronto eso se va a poner en evidencia. Se va a poner en evidencia porque mucha de esa gente que está ahí no entendió nada de lo que Jesús dijo, sin embargo ni siquiera se acercó a preguntar. Así que no, realmente estaban buscando a ver si pasa algo. ¿Qué va a hacer hoy? ¿A quién va a sanar hoy? ¿Qué milagro va a hacer? Y así hay mucha gente hoy en las iglesias. Están buscando señales, están buscando cosas increíbles, pero no están deseando conocer a Cristo. Así que Jesús comienza a enseñarles, pero hay algo diferente en la enseñanza ahora. Pon atención, hay algo diferente a partir del capítulo 4 de Marcos en la enseñanza de Cristo. Dice Marcos en el verso 2 que les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y tanto Marcos como Mateo señalan este momento específico como el inicio de Jesús enseñando en parábolas. Él había estado hablando claramente el mensaje. Desde el capítulo 1 de Marcos, tú puedes ver que Jesús salió diciendo, el tiempo se ha cumplido, el día se está acercando, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y predicaba claramente, pero a partir del capítulo 4 comienza a hablar en parábolas. Y las parábolas son, ustedes saben, historias ficticias basadas en la vida cotidiana, que envuelven un mensaje espiritual. Generalmente entender el sentido de la parábola no es difícil. Lo que a veces es difícil es entender su significado espiritual. Así que veamos ahora nuestro primer encabezado, 4 terrenos que reciben la semilla, de los versículos 3 al 9. Y dice así, versículos 3 al 9. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y las comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Volvamos allá. Él comienza diciendo, escuchen. Dame leer hasta el 9 para que tengamos todo el contexto. Otros cayeron en tierra profunda, con poca roca debajo, más bien con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Verso 6, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Versículo 7, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y el versículo 9 termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús comienza a narrarles un episodio que era muy común para ellos. Ellos están acostumbrados a la vida agrícola. A lo mejor la gente podía ver desde allí donde Jesús estaba, sembrados allí alrededor. Y dice el texto que un sembrador sale a sembrar y a regar la semilla. ¿Cuántos saben que para que haya fruto tiene que haber siembra? Sí, es importante, agarra esa idea allí. Porque para que haya fruto, alguien tiene que sembrar primero. Y sembrar no es fácil.
de niño, mi abuelo, cuando iba de vacaciones, ya ustedes saben qué vacaciones eran esas, nos ponía a sembrar. Y a veces pasábamos todo un día debajo del solazo sembrando una gran porción de tierra, nada placentero. Ahora este sembrador toma su bolsa y comienza a regar las semillas a través del campo, tanta semilla como pueda, asegurándose que llegue tan lejos como pueda. Y miren, el sembrador no se detiene a evaluar cada pedacito y cada metro de tierra. Él está tirando y esparciendo sin discriminar. Dice el verso 4, y al sembrar una parte, la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y esto así, porque los campos no necesariamente tenían esas verjas, o más bien esas empalizadas de hoy, sino que eran caminos, eran trillos donde la gente cruzaba, y esos trillos al caminar se endurecían. Por lo tanto, la semilla que caía en esos caminos no penetraba la tierra y era fácil. A veces el sembrador estaba sembrando, había unas aves detrás de él viniendo a comerse lo que él estaba sembrando. El versículo 5 al 6 dice, otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Este terreno tenía una capa delgada de tierra buena, pero debajo de esa capa delgada, ¿sabe qué había? Roca dura, que no dejaban que las plantas pudieran penetrar. Y por eso la semilla, ¿qué hacía? Bueno, en el poquito de tierra que había, si usted sembraba una bichuelita cuando usted era niño, ¿se acuerda? Usted la ponía en una cosita y ahí mismo, en un algodón. Pero eso no iba a producir más de ahí, no crea. Esta plantita pasaba igual, en el pedacito de tierra crecía rápido, pero no tenía profundidad. Así que la semilla, aunque brotaba pronto, se secaba rápido desde que salía el sol. Dice el versículo siguiente, cuando salió el sol se quemó por no tener raíz, se secó. Y Jesús continúa en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y la pregunta es, ¿qué hacían esos espinos ahí? No se supone que es una tierra de cultivo, tiene que estar limpia. El que ha bregado con tierra sabe que usted saca la hierba mala y vuelve. Y si usted ha vivido en Estados Unidos, hay una tierra malísima, una plaga malísima que se llama dandelion, que no hay forma de usted sacar esos dientes de león. Y ellos vuelven y salen, y más rápido que todo lo bueno. Porque como dice el refrán, hierba mala, no hay forma, Dios mío. Pero allí había un terreno que tenía espinas. Tú la arrancas y vuelve y se queda. Y a veces tiran esporas que vuelven y crecen rápidamente. Estos arbustos normalmente crecen y ahogan la semilla y no la dejan producir. Por último, Jesús dice, el versículo 8, otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo, desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30 y otras a 60 y otras a 100 por uno. Hermano, normalmente una buena siembra era un 10%, es decir, si el campo producía un 10 veces más, eso es un éxito rotundo. Pero Jesús aquí extrañamente está diciendo que este campo produce el 30 y 60 y hasta 100 veces más, lo cual era un escándalo. Pero vamos a ver eso más adelante. Así que Jesús termina la historia y termina diciendo, el que tenga oído para oír, oiga. Y la gente se queda diciendo, ok, entendemos, estamos acostumbrados, pero nos imaginamos que esta no es una clase de agronomía, ni de cómo sembrar. ¿A dónde quieres llegar con esto? Hay algo aquí, hay un acertijo cuando Jesús les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Claramente hay algo oculto en las palabras de Jesús, que solo los que tienen oídos para oír pueden oír. Quiero saber si hay alguien en este día que tiene oídos para oír, en esta mañana. Pues pon mucha atención, porque ahora Cristo va a explicar algo trascendental. Dice en el versículo 10, que cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban
sobre las parábolas. Y es muy probable, hermanos, esto es una nota solamente, que Jesús haya continuado parábola tras parábola y que al final de todas las parábolas fue que sucedió esto aquí, que Jesús se quedó solo y ellos vinieron y le preguntaron aparte. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el propósito de las parábolas, el propósito de hablar en parábolas, versículo 10 al 12. El versículo 10 dice que los seguidores de Jesús junto con los 12 le preguntaban sobre el significado de la parábola. La pregunta es, ¿qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron los demás de la multitud? ¿Lo entendieron? Ellos no lo entendieron, pero no fueron a preguntar. Se quedaron sin entendimiento. Y es lo que hacen muchos hoy cuando se predica el evangelio. Cierran sus oídos y se van sin entender porque no les interesa oír. Estaban buscando otras cosas que Jesús podía darles, pero no estaban interesados en su enseñanza. Y así lo vemos al final del ministerio de Jesús. Así que en el versículo 11 Jesús les responde, y esto para mí es de mucho gozo. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo, ¿cómo? En parábolas. Y ustedes saben que un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que estaba oculta, pero que por la gracia de Dios y a través de su revelación podemos entender. Y Jesús vino a revelar el misterio del reino de Dios. ¿Pero a quiénes? A aquellos que los quieran, aquellos que lo quieren recibir. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer en el versículo 11, hay dos grupos, lo puedes ver. Hay un grupo que se llama ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que vinieron a Jesús para entender el significado de sus enseñanzas. Y el otro grupo, ¿cuáles son? Los que están afuera. Es igual que al principio, como vimos en el inicio del capítulo, los que están adentro y los que están afuera. Las parábolas tenían una doble función. Por un lado, revelar el misterio a quienes tienen oídos para oír. Y por otro lado, ocultar el mensaje a aquellos que no tienen ningún interés. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Como un juicio. Un juicio por la dureza del corazón de ellos y el rechazo voluntario a la palabra de Jesús. Jesús había estado predicando desde el principio con claridad, aproximadamente por un año. Y mientras Jesús predicaba claramente, ellos decidieron no creer. ¿Y ahora qué Jesús está haciendo? Les está entregando a la dureza de su corazón y dándoles lo que ellos querían. Y por eso aquí él cita al profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Y así es como Marcos lo parafrasea, versículo 12 de Marcos 4. ¿Por qué le hablas en parábolas? Para que viendo vean, pero no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo así? Yo estoy leyendo lo que yo escuché. Sí, exactamente eso que tú leíste es lo que quiere decir. Dios había estado hablándole a través de los profetas por décadas al pueblo de Israel, diciéndoles, arrepiéntanse de su idolatría, crean la palabra y vuelvan a mí. Pero ellos habían decidido endurecer sus corazones hasta el punto donde Dios dice, pues te entrego a la dureza de tu corazón. Vas al exilio. Dios le dice a Isaías en el versículo 10 del capítulo 6, haz insensible el corazón de este pueblo. ¿Usted se imagina que como predicador Dios le diga a usted, yo te estoy mandando, pero no es para que la gente se salve, es para que tú hagas insensible el corazón de este pueblo? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta. Wow, ¿por qué llegó ahí?
por la dureza del corazón, Dios los entregó. Ahora, este endurecimiento sabemos que fue temporal, porque luego del cautiverio muchos de ellos se arrepintieron y volvieron. De igual manera, oye bien hermano, oye bien amigo que estás aquí, de igual manera, aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús una y otra vez y las rechazan, hay un momento en que Dios dice, hasta aquí llegué. Y le pasó a los judíos. Jesús predicó y predicó, rechazaron al Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Llegaron los romanos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y fueron juzgados. Porque la misericordia del Señor tiene un día que te dice, esto es lo que tú quieres, hasta ahí llegué. Cuando yo era niño, éramos 4 varones y éramos muy tremendos en mi casa. Así que nosotros nos íbamos sin permiso para el río, sin permiso para el play, sin permiso para esto. Mi mamá siempre estaba con nosotros, no se vayan sin permiso. Pobre madre, ya ustedes saben, con 4 tigres. Pero ella se cansaba. Llegaba un momento que decía, ya basta, ya han llegado al límite, pónganseme ahí todos en fila. Y ya ustedes saben lo que pasaba, ¿verdad? Tremenda pela. Yo no le dije a ustedes que no salieran, ya estoy cansada, hasta aquí llegó mi paciencia. Hermanos, así hay muchos en las iglesias, hay muchos niños, hay jóvenes, hay adolescentes que han estado escuchando, hay hombres que están escuchando, mujeres escuchando y escuchando, pero aún no han respondido a la palabra de Dios en arrepentimiento y fe. Dan por sentado que Dios tendrá como quiera misericordia, que de alguna manera mágica, aunque ellos no se arrepientan, entrarán al cielo. O vivirán vidas que dan fruto. Pero hermanos, no debemos jugar con la paciencia del Señor, porque no sabemos cuándo Él decidirá abandonarnos a la dureza de nuestros corazones. El Evangelio está siendo anunciado claramente. Incluso tenemos las escrituras que explican el significado de las parábolas que ellos no entendieron. Escucha con atención y cree la palabra de Dios. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Los de adentro, que cuando no entienden corren al maestro? Maestro, dinos qué quiere decir eso. O los de afuera, que son indiferentes. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el cual voy a explicar un poco más ampliamente. 4 corazones que responden a la palabra en los versículos del 13 al 20, que ya leímos. Hay algo particular en esta parábola del sembrador, o como algunos le dicen, la parábola de los terrenos, por lo cual Jesús les dice a sus discípulos, mira el versículo 13. El versículo 13 dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? ¿Qué querrá decir Jesús con eso? Él está diciendo simplemente que esta parábola nos da una clave para entender las demás parábolas, que si entendemos esta podemos entender las otras. Si tú lees el resto del capítulo 4 te darás cuenta que las demás parábolas hablan, por ejemplo, de escuchar bien. Y esto es lo que esta parábola también enseña. De una semilla que es plantada y dar fruto. Si tú entiendes bien esta parábola del sembrador, comprenderás el mensaje de las demás. Y lo primero que él identifica aquí, Jesús, es el sembrador, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, Jesús mismo. Pero por extensión, se refiere a todo aquel que predica el Evangelio de manera fiel, ya sea en cualquier escenario, ya sea que tú estés evangelizando a alguien, o sea que estés haciendo el devocional con tus niños, o sea que estés haciendo consejería o discipulado, o estés predicando en la calle, o como yo aquí frente a este púlpito. Todo aquel que predica la palabra es un sembrador. Y al principio dije, no puede haber cosecha si no se siembra. El sembrador del Evangelio no está llamado a evaluar si esta es una buena tierra. No le voy a hablar porque esta persona se ve que no, aquí no va a haber nada. Yo no le voy a predicar a este porque eso va a ser una pérdida de tiempo. No. El sembrador tiene una misión, predicar a Cristo.
a todo el mundo, como si todo el mundo fuera buena tierra. Así que no lo mire de que ese tipo, mira, está lleno de tatuajes por todos lados. Tiene qué sé yo qué, seguro que no va a escuchar. No, predícale. Tú no sabes dónde el Espíritu Santo ha estado abonando y ha estado preparando esa tierra. Pero que pastor, yo tengo 15 años hablándole a este marido mío y no coge. Síguele hablando de la palabra, que tú no sabes en qué momento. Hermano, el terreno hay que prepararlo, pero la preparación del terreno la hace el Señor. Y tú no sabes lo que Dios está haciendo en ese corazón, en ese hijo rebelde, que no quiere escuchar y que ya ha escuchado tanto y tú dices, ese no se va a convertir. ¿Qué sabes tú? Sigue compartiéndole el mensaje, sigue sembrando la semilla que un día, por la gracia del Señor, puede germinar. Ahora, aunque el sembrador y la semilla son importantes, el énfasis en esta parábola es la respuesta del corazón. El énfasis está en el terreno, no en el sembrador. Del sembrador no se dice casi nada, nada más que es el que siembra la palabra. Y de la semilla se dice que la semilla es la palabra. Tú puedes tener aquí en este púlpito al mismo Jesús en persona predicando el más puro evangelio. Sin embargo, lo que determinará el fruto espiritual será la respuesta del corazón de cada persona. Yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia, el culto es muy aburrido, no entretienen a uno. Los predicadores predican 50 minutos, una hora, tú sabes lo que es. Di todo lo que tú quieras, pero en realidad lo que determina el fruto en tu vida no es la calidad del predicador, sino la respuesta tuya y mía a la palabra de Dios. Y aquí vemos los 4 corazones que responden a la palabra. En primer lugar, versículo 15, los que no reciben la palabra. Esa es la primera respuesta. La escuchan, pero no la reciben. Lee conmigo versículo 15. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene ¿quién? Satanás. Y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Hermanos, cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios hay una guerra espiritual. Porque Satanás no quiere que el evangelio sea proclamado. No creas tú que el diablo se queda fuera del templo. No creas tú que cuando tú vas a comenzar tu tiempo devocional hay como una aura de protección, que el diablo no se acerca. No. Él entra al salón, él entra al templo para distraer y para robar la palabra del Señor que está siendo predicada. Ahora tú pensarás, ¿y qué culpa tiene la persona de que el diablo se robe la palabra? Porque esa persona está escuchando y el diablo se la roba. No pasa así, hermano. Recuérdate que la semilla es solo robada por las aves en el terreno duro, en el camino. Ese terreno que cuando la palabra cae, no permite que la palabra penetre. Así que dentro de este grupo, de los que son del primer terreno, de los que no reciben, yo identifico al menos 2 tipos de personas. Primero, los duros de corazón. Este grupo son los orgullosos. Si acaso se exponen a la palabra de Dios, es porque se vieron forzados. Es porque la persona lo invitó, y ya, déjame ir. Yo sé que ahí lo que hablan es mucha tontería en esa iglesia. Pero voy a ir para quitarme esta invitación de encima. Pero mientras oyen, en su mente están contradiciendo las palabras del predicador y buscando pretextos, diciendo, pero esta gente puede creer esta locura. Desprecian la sencillez del mensaje del evangelio porque lo consideran arcaico e irrelevante. Miran alrededor y dicen, pero esta gente, ¿qué están haciendo aquí? Y Esteban, el primer mártir cristiano, se enfrentó a un grupo de personas así, en Hechos 7:51. Él les dice a ellos, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres
así también ustedes. Así hay un grupo de personas que la palabra no penetra porque ellos son duros y orgullosos. Pero hay otro tipo de gente del primer terreno que son los indiferentes. Son los que asisten a las iglesias porque es algo socialmente bueno, se ve bien, es aceptable, y tal vez para complacer a alguien, tal vez para complacer a su cónyuge que lo invitó, a un familiar, pero ellos en realidad son indiferentes a la palabra. Van y van a la iglesia, pero son indiferentes a la palabra. No les importa lo que se esté predicando. Para ellos es simplemente una perorata, como dicen. Es como cuando en las iglesias católicas se hacía la misa en latín. Yo creo que ni el cura entendía bien lo que él estaba diciendo. Pero al final, lo importante para este tipo de personas no es entender, es ir. Y ya. Lo que se diga ahí es indiferente. Lo importante es ir, es socialmente aceptado. Y quizás, si allá arriba me están contando los puntos, el que yo fui a la iglesia hoy me van a poner un punto más. Y eso me hace recordar cuando mi mamá me llevaba de chiquitico a la iglesia, como algunos 4 años, 5 años. Yo recuerdo, en ese tiempo no había esto de que se llevan a los niños afuera. Los niños nos quedábamos en el servicio, todo el servicio. Así que cuando el pastor comenzaba a predicar, era como que la torre de Babel se duplicaba. Y yo escuchaba, eso es lo que yo oía. Yo no entendía nada de lo que el pastor estaba diciendo. Mi entendimiento quedaba nulo. Así son este tipo de personas, indiferentes y distraídos, y por lo tanto no entienden la palabra. Y viene Satanás al instante y se lleva la palabra. ¿Y cómo lo hace Satanás? Bueno, Satanás lo puede hacer de muchas maneras, pero yo te voy a dar algunos ejemplos por si acaso te ha pasado a ti. Te susurra algún pensamiento trivial, o se te olvidó algo, mira, ay, tú no te acuerdas de tal cosa, y tú de repente comienzas a pensar en eso que se te olvidó. O mientras estás leyendo la Biblia en tu celular, te sube una notificación de Instagram o de WhatsApp y tú dices, ay, ¿qué fue lo que dijeron de la foto que yo posteé? Deben estar hablando ahí el grupo, déjame ver, el pastor está predicando, pero esto no va a pasar nada, déjame irme para allá. O el grupo de la familia que no se cansa de hablar, porque publicaron la foto del más chiquito de la familia. O mandaron un video del primo. Mientras la palabra del Señor se está predicando, el diablo se está robando la semilla. Y así, de 1000 formas, yo solamente estoy dando un ejemplo. El enemigo se roba la palabra en aquellos que son indiferentes y distraídos. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez, amigo, pero también hermano, que vas a la iglesia y saliste igualito de que como llegaste, si no peor? ¿Te ha pasado? Tu mente vuela, tu mirada está perdida, estás ansioso porque se acabe esto para irme a hacer lo que realmente yo quiero. Y el problema central no es la palabra, no es que la palabra sea irrelevante, no es que el predicador es aburrido, aunque eso pasa también. El problema es que tu corazón está endurecido como el terreno junto al camino. En segundo lugar, están los que responden superficialmente. Los que responden superficialmente, versos 16 al 17, léelo conmigo. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Ojo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. ¡Wow! Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estas personas escuchan la palabra y le prestan atención. De hecho, ellos muestran interés y hasta se emocionan. Algunos hasta lloran.
hasta lloran. Y llorar es bueno, pero algunos lloran de tan emocionados que están y terminan el servicio y se quieren inscribir en el ministerio de niños para servir, se quieren inscribir en el viaje misionero y todo esto. Pero su decisión es superficial. Aceptaron la palabra sin medir el precio, pensando que a lo mejor su vida ahora sería más fácil siendo cristiano. Pero ¿sabes qué? Debajo de esa leve capa de entusiasmo aparente hay una dura capa de incredulidad y falta de arrepentimiento. Quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren su señorío. No quieren que Él sea Señor sobre sus vidas. Cuando vienen las críticas por la fe, los familiares no le sacan el cuerpo diciéndole qué es lo que tú haces ahí, entonces comienzan a repensarlo. O cuando los amigos comienzan a sacarle el cuerpo y a decirle yo no voy contigo, o tú no vienes con nosotros porque ya no pensamos igual, entonces dicen yo no me inscribí para esto. Esto no es lo que yo estaba pensando. Yo pensé que Cristo me iba a hacer la vida más fácil, pero me la está haciendo más difícil. Su gozo era temporal, su fe no tenía raíz y entonces se apartaron pronto. ¿Conoces personas así? Más importante aún, ¿eres tú como una de estas personas? ¿Estás considerando apartarte del Evangelio porque las cosas se han puesto difíciles? Comenzaste con ánimo la carrera, pero ahora tu gozo se ha apagado porque no era lo que tú pensabas. Quiero decirte que si tu fe es verdadera y profunda, Cristo te dará la gracia y el poder para perseverar. No importa lo que estés pasando, no importa que tu familia te critique, que tus amigos te abandonen, que tu mundo se ponga patas arriba. Si la palabra de Cristo fue sembrada en tu corazón y da fruto, tú vencerás la prueba y permanecerás firme. Pero hay un tercer terreno, los versículos 18 al 19. Yo les llamo los que son ahogados por la mundanalidad. Dice el versículo 18, otros son aquellos en que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Te das cuenta que hay una progresión en cuanto a cómo cada terreno responde a la palabra? ¿Te diste cuenta? El primer tipo de persona escucha pero no acepta la palabra porque está endurecido. El segundo escucha y acepta con gozo, pero es superficial y cuando viene la prueba abandona y no da fruto. El tercer tipo, este que estamos viendo, va un poco más lejos, porque aquí parece que la semilla germinó y que hay un aparente crecimiento. Este tipo de personas cree a la palabra, cree que es verdad, y la palabra incluso le atrae. ¿Tú has conocido personas así? De hecho, hasta comienzan a cambiar algunos hábitos feos, pecaminosos. Si se embriagaba, ya no se embriaga. Si andaba por la calle tumbando, ya usted sabe, ya deja eso, porque está tratando de cambiar, está tratando de mejorarse, porque está yendo a la iglesia y está escuchando la palabra. Pero su corazón está amando más al mundo y sus deseos. El amor por el mundo es incompatible con el amor a Cristo. Si verdaderamente amas a Cristo, abandonarás el mundo. Pero si amas el mundo, tristemente abandonarás a Cristo. Esa es la realidad. Y Jesús nos presenta aquí 3 obstáculos que ahogan la palabra en este grupo. 3 obstáculos. El primero, las preocupaciones del mundo. ¡Wow! Esta palabra preocupaciones que usa Marcos aquí es la misma palabra que en otros pasajes se traduce ansiedad. Ansiedades, merimnao. Afán por las cosas del día a día. No son cosas necesariamente malas, pero son cosas que te producen afán. ¿A quién les pasa eso?
¿Quién le pasa eso? ¿Quién se siente con muchas cosas en su vida? Estamos viviendo, hermanos, el siglo de la ansiedad. Es increíble. El 60-70% de la gente que uno conoce está tomando ansiolítico porque no aguanta la ansiedad. Y no me estoy refiriendo solo a las personas fuera de la iglesia, también personas dentro de la iglesia. Pero el valor que le damos a estas cosas mundanas están compitiendo con Dios, hermanos. Ese valor que le estamos dando a las cosas del mundo. Estamos tan preocupados de que nos vaya bien. Estamos tan preocupados por estar al día, por tener todo resuelto, por cumplir con los estándares del mundo, que entramos en una carrera desenfrenada tras esas cosas. Y luego no tenemos tiempo ni energía para las cosas del Señor, para buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestras prioridades son terrenales y la vida espiritual queda relegada en último lugar. Yo estoy diciendo esto, pero yo no estoy diciendo que a mí no me pase en algún momento. ¿Cuántos les pasan que cuando tienen una estación en su vida de muchas ocupaciones, su vida espiritual sufre? ¿A quién le pasa eso? El engaño de la riqueza es el segundo obstáculo. Dice otro obstáculo que el mundo nos presenta es el deseo de hacernos ricos. Oiga, hermano, el problema no es la riqueza. El problema es el deseo de hacernos ricos. Jesús le llama esto el engaño de la riqueza. ¿Por qué le llama el engaño de las riquezas? Porque las riquezas prometen una satisfacción que no pueden dar. ¿Cuántas personas hay en la iglesia, hermanos, que dicen, ay, a mí me gustaría servir a Dios. Yo quiero hacer lo que yo veo que los hermanos están haciendo. Yo quiero involucrarme, pero lamentablemente mi negocio, mi trabajo, mis ocupaciones no me dejan. Usted está discipulando a alguien y le está diciendo, mira, te animo a que tú busques al Señor así, así, así. Ay, que yo no tengo tiempo. Tú no puedes orar 10 minutos cada día. No, hermano, yo salgo volado por la mañana y eso es una... Para ellos, hacer dinero está por encima de todo. Y se excusan en que no tienen tiempo, cuando en realidad lo que pasa es que hacer dinero es su más alta prioridad. Y el tercer obstáculo es el deseo de las demás cosas. Dice, Marcos dice el deseo de las demás cosas. Lucas dice los placeres de la vida. Yo he compartido el evangelio con personas no creyentes que asienten a todo lo que yo le digo. ¿Tú crees esto? Sí. ¿Tú crees esto? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo murió y resucitó? Sí. ¿Y por qué no te entregas a Él? No sé. No estoy preparado. ¿Saben lo que pasa, amados hermanos? No se entregan por completo porque están apegados a los placeres de esta vida. Quizás hay algún pecado que saben que tendrán que renunciar a él y no lo quieren soltar. Quizás hay una relación pecaminosa que tienen y no quieren renunciar a ella. Quizás están involucrados en un vicio pecaminoso y no lo quieren soltar. Y saben que si se entregan a Cristo, tendrán que renunciar a eso. Así que, aunque tienen conciencia, sus deseos por los placeres de la vida le impiden que esa palabra crezca y lleve fruto. Y si tú les preguntas a esas personas, ¿a dónde crees que irás si mueres? A mí me han dicho así, tranquilamente, oye, al infierno. Yo le he preguntado, ¿a dónde tú crees que tú irás si tú te mueres en esa condición? Oh, no, yo me voy al infierno. ¿Tú crees que tú te vas al infierno y me lo estás diciendo así, como que nada? La verdad es que aunque aparentemente dicen creer, realmente no han creído, no han entendido el evangelio. Prefieren seguir sus deseos antes que buscar a aquel que le puede dar la vida eterna.
¿Cuáles son los deseos que están impidiendo, hermano, que la palabra entre profundamente en tu vida y dé fruto? ¿Cuáles son esos deseos mundanos? ¿Cuáles son esas presiones de esta vida? ¿Cuáles son esas ansiedades? ¿Cuáles son esos anhelos? Reconoce tu condición y arrepiéntete y pídele al Señor que te dé un corazón preparado para recibir tu palabra, su palabra. Pídele al Señor, dame ese corazón. Y esto nos lleva a nuestro último tipo de terreno, versículo 20. Los que oyen y obedecen y dan fruto. Y dice así: otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Este cuarto tipo de personas no solo escuchan la palabra, sino que por la gracia de Dios la creen con todo su corazón y la obedecen. Y yo quiero que los creyentes que están aquí se evalúen a la luz de lo que voy a decir ahora. ¿Eres tú verdaderamente un buen terreno? ¿Qué describe a este buen terreno? Lo primero que dice aquí es que da fruto. Escucha la palabra, la cree de todo corazón y la obedece, por lo tanto da fruto. El fruto no luce necesariamente igual. 30, 60, 100 por uno, pero es un fruto sobrenatural. El evangelio, cuando es sembrado en una buena tierra, produce cambio, hermano. Produce fruto visible, increíble, sobrenatural. No es simplemente una modificación del comportamiento, es un cambio profundo del corazón, lo que la palabra de Dios produce cuando cae en un buen terreno. En ellos se ve el fruto de la palabra, sus vidas muestran arrepentimiento constante, toman decisiones para abandonar aquello que Dios aborrece, y evalúate a la luz de esto. Ellos toman decisiones para abandonar lo que Dios aborrece y para abrazar lo que Dios ama. No se conforman con mantener pecados ocultos, sino que ellos luchan por la santificación. Ellos no son perfectos, pero el cambio es evidente y constante. Están dispuestos a pedir perdón cuando ofenden. Hacen del reino de Dios su prioridad. Están dispuestos a poner a un lado la búsqueda de cosas terrenales para poder invertir tiempo y sus recursos y sus talentos en aquello que impulsa la obra y el reino de Dios. Testifican a la gente que está a su alrededor acerca de Cristo, lo que Dios ha hecho en su vida, y comparten el mensaje de salvación con los perdidos. Esos son los frutos de lo que estamos hablando aquí. Sus vidas reflejan el gozo verdadero de haber conocido al Dios del cielo, y por eso cantan con gozo, por eso oran intensamente y perseveran cuando están pasando por pruebas y tienen hambre de la palabra de Dios. Define este fruto tu vida. Si estos frutos no están en tu vida y te identificas más con los primeros 3 terrenos, quizás tu corazón en realidad no le pertenece a Cristo, quizás. Y no importa, hermano, que hayas asistido, o amigo que estás aquí, que hayas asistido a la iglesia mucho tiempo. La verdad es que todos nosotros, de manera natural, somos de los primeros 3 terrenos. Así éramos. Nacemos en pecado, vivimos en rebeldía contra Dios. Ninguno de nosotros es por naturaleza buena tierra, ninguno. Solo Jesús nos puede dar oídos para oír. Solo aquellos que creen son cambiados de tener un corazón de piedra a un corazón sensible. Y precisamente para eso vino Jesús al mundo. Jesús vino para hacer posible que el pecador como tú y como yo, cuyo corazón está endurecido, indiferente, superficial y ahogado por los espinos del mundo, pueda convertirse en buena tierra. Y eso lo hace el Salvador. ¿Cómo lo hace Dios? Por la acción de su Espíritu Santo. Así decía el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, escucha esto: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios.
de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos lo limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto lo hace Él por el poder de su espíritu. Por tanto, reconoce que eres un pecador digno de condenación. Cree que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Pídele que sea el Rey de tu vida y invita al Espíritu Santo a entrar en ti y hacerte una nueva persona. Ahora bien, yo me imagino que algunos creyentes aquí sentados estarán pensando que como ellos ya pusieron su fe en Cristo, esta parábola no le aplica. Porque, bueno, ya ellos son buena tierra, yo soy un cristiano, quiere decir que yo soy buena tierra. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, hermano, con sinceridad. ¿De verdad, cada vez que tú te expones a la palabra de Dios en sus distintas formas, siempre tienes un corazón para recibirla? ¿Será verdad? ¿No es cierto, hermano, que a veces estamos en la iglesia o estamos en nuestro devocional y nuestra mente está lejos, está distraída, hasta indiferente? Y el enemigo se lleva la palabra. Entonces salimos igualito de como vinimos al culto. ¿No es cierto que a veces escuchas un sermón y lo recibes con mucha emoción y tomas decisiones para cambiar y no ha pasado una semana, desistes de esas decisiones? ¿No te ha pasado que has tomado decisiones emocionales pero son superficiales? ¿No es cierto que a veces estamos tan afanados y pendientes de las cosas de esta vida que aunque escuchamos la palabra y la entendemos, nuestra vida se ve ahogada por muchos deseos temporales y la palabra no da fruto? Todos nosotros, de una manera u otra, estamos necesitados de escuchar esta palabra y evaluarnos delante del Señor. Oh, pero cuán bueno es nuestro Señor, que a nosotros nos ha sido dado el conocer el misterio del reino de Dios. Esa es la diferencia. Cuán grande privilegio tenemos de ser los de adentro. Los de adentro. Y podemos acercarnos al Señor constantemente y decirle: Maestro, no entiendo esta palabra, explícame. Si tú como cristiano has pasado o estás pasando por una temporada de falta de fruto, una temporada de esterilidad, hay esperanza para ti. Él nos está esperando con los brazos abiertos para que nos sentemos a sus pies a aprender de Él. Y si el Espíritu Santo está apagado o ha estado apagado en tu vida, ha estado frío, y el fruto del Espíritu no está siendo tan evidente en ti como antes, hoy es el día de tomar decisión. ¿Qué es aquello que tienes que abandonar? Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es lo que debes retomar? Como le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, haz las primeras obras. ¿Qué compromisos vas a hacer delante del Señor hoy, hermano? Habla con el Señor hoy. Yo te animo que hables con el Señor, pero también habla con algún hermano y dile: ayúdame. Conclusión. La esencia de esta parábola es la siguiente: la condición del corazón condiciona la respuesta y la respuesta determina tu final. La condición de tu corazón determina la respuesta a la palabra y la respuesta a la palabra determina tu destino final. La única evidencia de que nosotros hemos recibido la palabra es cuando damos fruto. Solo los que son de adentro, los que aman a Cristo y su palabra, podrán entender el misterio del reino y dar fruto. Dos desafíos para concluir. Hermano y hermana, Iglesia Ciudad de Gracia, nosotros somos sembradores de la palabra. Ustedes están en esta comunidad, Dios los plantó aquí en esta comunidad para sembrar la palabra de Dios.
Y sembrar la palabra de Dios a veces es una labor dura. El Salmo 126 dice: lo que con lágrimas andan, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Ustedes están predicando en esta zona, pastores, y quizás muchos no respondan. Pero si al Señor de la mies de 4 le respondió un solo, imagínense lo que le puede pasar a nosotros, su pueblo. Pero aún así somos llamados a sembrar la palabra sin discriminar, por todos lados, en cada ocasión, en cada oportunidad. No dejemos de hacer eso, porque para eso hemos sido llamados. Y a ti que has escuchado el mensaje y que quizás no estás seguro de ser salvo, yo te invito a que al final de este servicio te acerques a uno de los pastores o uno de los líderes de la iglesia y le digas que tú quieres que te expliquen qué tú tienes que hacer para conocer a este Salvador, para entregarte a Cristo, que tú quieres cambiar, que tú quieres crecer, que tú no quieres seguir igual, que tú no quieres seguir siendo un banco más, una silla más en este salón, pero que tú quieres ser un árbol que da buen fruto, una tierra que da fruto para la gloria del Señor. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es una semilla que da fruto en todo buen terreno. Terreno que está preparado por ti, por tu gracia, por tu palabra, por tu espíritu, para recibir esa palabra. Pero nosotros te rogamos en esta mañana que tú prepares nuestros corazones, que son esa tierra. Señor, si aquí en medio nuestro hay algún corazón endurecido, como los del camino, que por la acción de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y aún a través de las circunstancias de la vida, tú puedas ablandar los corazones, para que la tierra esté preparada. Oh Señor, mira si algunos son de terreno pedregoso, que aunque tienen una apariencia de recibir la palabra, en verdad, por debajo hay incredulidad, hay una roca, hay un corazón duro. Te pedimos, oh Señor, que tú le hagas ver a esta persona su necesidad de arrepentimiento, de clamar a tu gracia para recibir la palabra. Y aquellos que pudieran estar afanados, siendo alados de aquí hacia allá por los deseos de esta vida, por los afanes, o por el deseo de la riqueza, que tú le muestres a Cristo como el mayor tesoro que ellos puedan perseguir. Oh Señor, Cristo hermoso, glorioso, el tesoro más preciado. Y que poniendo a un lado estos afanes y estos anhelos mundanos, podamos perseguir a nuestro Salvador, su reino y su justicia. Gracias, oh Señor, porque tú preparaste el corazón de muchos de nosotros cuando nosotros estábamos perdidos y nos hiciste ser buena tierra. Gracias porque no lo hicimos nosotros por nosotros mismos, lo hiciste tú, Señor. Te damos las gracias. Hazlo con nuestros familiares que no te conocen. Hazlo con nuestros hijos que no te conocen, con los cónyuges que no te conocen, con la gente del sector que no te conoce, con los amigos, con los compañeros de trabajo que no te conocen. Tú, Señor, que eres quien salva, te pedimos que por la acción de tu Espíritu Santo abones los corazones para que tu palabra encuentre cabida y produzca fruto. Muchas gracias por Jesucristo.